Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Concluimos básicamente el ejercicio, ¿no? También lo subí ya, digamos, un poco modificado en las notas, como estaba. No sé si hubiera alguna duda para regresar ahí o quedó claro, básicamente, el ejercicio que vimos el último. ¿Todo bien? ¿Marco? Digo que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Si no hay dudas, entonces comencemos con el penúltimo tema, básicamente, del curso, que es cromatografía preparativa. Y entonces, te pedí que revisaran algunos conceptos, ¿no? ¿Qué hacemos en cromatografía? ¿Qué ocurre en general en la cromatografía? ¿Qué vieron? ¿O qué saben de cromatografía? ¿En qué consta? Pues tiene un poco de similitud con la absorción, solo que empleamos una fase móvil y una fase inmóvil. Una que fluye. Tiene absorción, ¿no, Pablo? Sí. O sea, nada más en cuanto a la definición. Ok. Propia de... En lugar de decirles, es curioso, ¿no? Pero en lugar de decirle absorbente, le decimos fase estacionaria, y en lugar de decirle disolvente o eluyente, le decimos fase móvil, ¿no? Sí, exacto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué hay de diferencias? ¿Qué la distingue de absorción? ¿Alguien? Pues de acuerdo a la tarea tendrían que haber revisado un poco esos conceptos. Daniela Zamora, por ejemplo. ¿Qué distingue la cromatografía de absorción? ¿O a qué le llamamos cromatografía? Daniela. Pues sí, eso que la fase estacionaria, bueno, la fase móvil, pasa por tiene un líquido, es un líquido o un gas, y pues la fase estacionaria puede ser un sólido y pasa la fase móvil a través de de esta fase estacionaria. Ok. Hasta ahí podría ser la descripción de absorción, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué lo distingue? Yo encontré que en cromatografía la columna no se satura completamente con soluto, que solamente se va cargando de forma controlada. Ok. No se satura completamente. ¿Qué deberíamos entender por eso? ¿En absorción sí se satura completamente? Vamos, no tengan miedo de decir lo que piensan, ¿no? O sea, el propósito de esta discusión no es de alguna forma evidenciar a alguien o lo que fuera, solo es como desarrollar el razonamiento para que nos quede un poco más claro, ¿no? Para que se afiancie lo que estamos discutiendo, pues, o sea, y imaginamos el problema y discutimos el problema, es fácil que se asimile, y si nada más yo me lanzo así a hablar como loquillo, ¿no? Yo tengo una duda, profesor. Sí.
Es que, por ejemplo, yo leí para la tarea pues que se contaba con ciertos sitios activos, ¿no? Entonces yo supongo que esa sería como la diferencia entre la absorción y la cromatografía, porque pues ya en la parte de los absorbentes se habla que hay como ciertas moléculas que tienen una selectividad por otras, ¿no? Que puede diferir dependiendo pues del uso y del tipo de cromatografía a la que se recurra. Ok, entonces, pues, de acuerdo a lo que leíste, digamos, te quedaste con la idea de que los absorbentes de cromatografía tenían sitios activos y los otros absorbentes no. ¿Sí? ¿Entendí eso? Ajá, algo similar, o sea que sí hay como, pues tienen una cierta selectividad, dependiendo pues del absorbente que se use, y ya esos van a ser los sitios activos donde se va pues a adherir, por así decirlo, la molécula de interés. Selectividad. Ok, ¿más ideas? Bueno, también, por ejemplo, complementando lo que dije hace rato sobre la que se satura, es que, por ejemplo, la cromatografía pues es un método más como sensible, en donde pues se va a requerir como una mayor purificación de cierto componente. Entonces, por eso es que a lo mejor no se satura la columna, porque pues a lo mejor necesita una solución más diluida de este componente para que pueda ser extraído. Ok. ¿Más ideas? Alguien puso algo en el chat, creo, dejen ver. No estoy grabando, ok. This meeting is being recorded. Ok, perdón, no estaba grabando. ¿Más ideas? Pongan presente en el chat, ¿no? Un poco para tener idea de quiénes están asistiendo. ¿Más ideas? De hecho, cromatografía es algo que se discute desde un punto de vista analítico, ¿no? Cuando llevaron métodos analíticos, hay varias materias. En estos planes, como no hubo en realidad una discusión de gente, todos quedaron con diferente nombre. Hay métodos analíticos instrumentales y materias similares, ¿no? Ya no me acuerdo cuáles son todos los nombres que quedaron. Pero se discute cromatografía analítica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en cromatografía analítica? Pues en la cromatografía analítica nosotros podemos caracterizar una sustancia problema y pues a partir de esos estudios cualitativos volverlos cuantitativos cuando se comparan pues con ciertos estándares obtenidos por experimentación. Porque cuando dicen caracterizar, ¿qué es lo que caracteriza, sector? Pues los componentes que se encuentran dentro de la muestra problema. ¿Eso es identificar los componentes de la mezcla? Sí, o sea, obtenemos como pues un perfil de qué es lo que contiene y en qué proporciones. Entonces, y lo pensamos, la cromatografía analítica efectivamente tiene básicamente ese propósito, ¿no? Identificar componentes y calcular sus concentraciones, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues se puede hacer con la altura de los picos que obtenemos mediante los sensores o mediante el área de los mismos. Ok, ¿eso es para qué? ¿Para identificar o para medir las concentraciones? Ese es para medir las concentraciones, ya que se comparan con un estándar. Ok, entonces básicamente, si describimos qué es lo que hacemos en cromatografía analítica, ¿qué es lo que hacemos? En el sentido de, yo tengo una mezcla, puesto que estamos identificando componentes, ¿cómo alimento esa mezcla? ¿Y a dónde lo alimento? Pues en este caso, por los diagramas que encontré, se alimenta de manera continua a través de una columna que contiene pues a los absorbentes, ¿no?
Y tenemos una columna, que es un lecho empacado, como los que hemos manejado, y ahí alimentamos de forma continua la alimentación. Esto es, no hay nada y empiezo a alimentar así todo el tiempo la solución. Algo así es lo que hago, lo que alimento. ¿Nos está compartiendo pantalla, profesor? Perdón, creo que estoy como distraído. No sé qué estoy... A veces pasa, profe, no se preocupe. ¿Ya la están viendo ahora sí? Sí, muchas gracias. Recuérdenme, porque de repente estoy como distraído y no me doy cuenta de que me faltó apachurrar algún botón aquí. Olvidé la grabación y olvidé compartir, ¿no? Y como lo ven en la pantalla yo, pienso que lo están viendo. Entonces, identificamos componentes, concentraciones, alimentamos entonces de forma continua como eso, Héctor. O sea, esta es la columna, y entonces no hay nada y de repente empiezo a alimentar todo el tiempo. ¿Sí? ¿Eso hacemos en cromatografía analítica? Pues no necesariamente, Héctor, alguien más puede contestar, ¿eh? No, de hecho, más bien sería como por pequeñas alícuotas, ¿no? Exacto, ¿no? En realidad utilizamos normalmente una jeringa, ¿no? Una jeringa pequeñita. ¿Recuerdan como de qué volumen tienen esas jeringas que utilizamos en cromatografía analítica? En general, las prácticas suelen hacer la demostrativa, ¿no? Entonces, eso fue en época prepandemia, entonces seguramente vieron, básicamente les enseñaron la caja, ¿no? Es una caja, ahí adentro está, no, más cajas, en una de esas cajas está la columna, y normalmente se utiliza una jeringa pequeñita, de unos cuantos microlitros, ¿no? Entonces utilizamos unos cuantos microlitros para eso, ¿no? Y entonces no hay nada, y ¡pum! Metemos algo extremadamente pequeño, ¿no? 5 microlitros, 50 microlitros, ya es bastante, ¿no? En general, nada más tiene alrededor de 10 microlitros lo que metemos. ¿Y qué sale? Lo que hacemos es poner un sistema que nos permita medir, ¿no? Eso es un ojo, ¿no? Algo que nos permite medir a la salida de forma continua, ¿no? Y entonces vemos la señal de eso contra el tiempo. ¿Y cómo se ve? A eso le llamamos cromatograma, ¿no? ¿Cómo se ve? Sale un pico así, como lo que metimos. Aquí viene una mezcla de cosas, ¿no? Vienen varias cosas. Sale un solo pico, o sale más de un pico. Sale más de un pico. Sale más de uno. Sale más de uno, ¿no? Y sale como lo metimos, esto es, sale algo bien abrupto. No, va con No. diferente comportamiento. ¿Cómo qué cara tienen esos picos que salen? Los que llamamos picos. Tienen más bien cara de... Normalmente vemos algo así, ¿no? Lo voy a hacer como suele verse eso, ¿no? Se ve una cosa así, que usualmente es que salió el disolvente, y luego se ven picos, ¿no? Se me gustaron. Ok, pongamos que es eso. Y entonces, si lo que yo quiero es identificar componentes y concentraciones, ¿cómo identifico los componentes? Pues cada componente tiene su patrón, ¿no? Es como ¿Cómo que tiene su patrón? Ajá. Sí, ¿no? Bueno, creo que lo sí entendí, que es como tipo en absorbancia, ¿no? Que cada uno tiene su patrón característico y pues ya se identifica qué es lo que está ahí presente.
Lo que dice es que esta tiene alguna señal característica y lo puedo identificar por la señal que tiene. Sí, a menos que esté mal, pero sí. Normalmente no. O sea, depende del ojo, ¿no? Pero la mayoría de los ojos, estos de los aparatos que utilizamos ahí, no son extremadamente elaborados, ¿no? Los más elaborados, evidentemente, son masas, ¿no? Y entonces, por masas podría hacerlo, ¿no? Y hago algo de masas y entonces saco el perfil de masas de esto, de gas, de masas, pues, como tal, probablemente pueda identificarlo, ¿no? Después de masas, en términos de poder, digamos, de dilucidar qué es esa sustancia, ese pico, pueden ser, por ejemplo, los arreglos de diodos, ¿no? Esto es, mido absorbancia, el perfil de la absorbancia de un pico a diferentes longitudes de onda, y eso puede ayudarme a identificar la sustancia, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, esos son los más elaborados, en realidad, hasta donde yo recuerdo. Solo es absorbancia, digamos. Yo fijo una longitud de onda y a esa longitud de onda mido la absorbancia. Entonces, mido la absorbancia de todas las sustancias a la misma longitud de onda o hago cosas por el estilo, ¿no? En gases, la conductividad, también en líquidos puedo medir la conductividad. Alguna propiedad que todas las sustancias generen cierta señal con este sensor y entonces mido la respuesta de esa señal, ¿no? Pero normalmente no es algo que me permita identificar directamente a las sustancias. Insisto, si es algo tan elaborado como masas, probablemente no. Si no, ¿cómo sé qué sustancia es cada una de ellas? ¿Cómo le harían para saber cuál es cuál? Normalmente, insisto, la edificación no es que este nos diga directamente quién es, ¿no? Quisiéramos, pero no. La verdad, prácticamente la mayoría absoluta de las veces no. Solo nos da una señal que tiene que ver, esperamos, con la concentración, que sea proporcional a la concentración. ¿Ideas? ¿No tenía que ver con el tiempo para identificar el componente? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Normalmente yo veo los tiempos a los que salen cada una de ellas. Agarro el pico, la parte más alta de la concentración, y entonces identifico eso como un tiempo característico de la sustancia. ¿Por qué sería característico? ¿O cómo sé que es característico? Podría conectarlo con lo que decía Marco, me parece, el asunto de los patrones, ¿no? Yo esto lo hago con una mezcla, pero nadie me obliga a hacerlo en realidad con una mezcla. Yo puedo agarrar y poner solo una sustancia, meterla, y ver entonces cuándo sale esa sustancia. Entonces, si yo veo cuándo sale esa sustancia, puedo suponer que siempre va a salir al mismo tiempo, ¿no? De hecho, lo puedo hacer más de una vez. Pues, si yo meto la sustancia y veo cuánto tiempo tarda en salir, normalmente, si no cambio las condiciones, estará saliendo básicamente al mismo tiempo, ¿no? Y entonces puedo asociar el tiempo con la sustancia. Y entonces, si ya lo vi para cada una de las sustancias, puedo saber, dependiendo de los tiempos, a qué sustancia corresponde cada pico, ¿no? Y luego la concentración. ¿Sería la altura del pico? Puede ser la altura del pico. No es la forma más común o la más confiable. También, ¿qué más? Puede ser la altura del pico. Pero en general es un poco más seguro el área del pico. Integramos el pico para ver qué área tiene. Básicamente, entonces, eso tiene que ver otra vez conectando con la idea de Marco. Yo introduzco diferentes concentraciones, el mismo volumen, diferentes concentraciones, la misma sustancia, y entonces eso me dará diferentes picos. Y dependiendo del área del pico, yo puedo entonces decir qué concentraciones, puedo asociar el tiempo de retención de la sustancia con la sustancia, y puedo asociar el área del pico con la concentración de la sustancia, ¿no? Esa es básicamente la idea de cromatografía analítica. ¿Recuerdan?
Eso tiene un propósito analítico. Efectivamente, el propósito analítico es identificar componentes y decir las concentraciones. En buena medida es intentar resolver la mezcla. Siempre por resolver la mezcla decimos intentar separar a todos los elementos de la mezcla, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, aunque a veces estamos en el laboratorio, normalmente nuestro trabajo como ingenieros de procesos tiene más que ver con producir una sustancia a una gran masa de esa sustancia, ¿no? De lo que fuera. Esa gran masa siempre es relativa, ¿no? O sea, puede ser una masa relativamente pequeña, digamos de unos cuantos microgramos, o pueden ser toneladas, ¿no? Literalmente de la sustancia. Y entonces cuando yo quiero utilizar cromatografía con un propósito de producción, le llamo normalmente preparativa, ¿no? Entonces, este nombre de preparativo, básicamente es que lo que nosotros queremos es... ¿Qué? ¿Alguien lo encontró eso? Pues el objetivo de ahí es separar, ¿no? Y no es el mismo objetivo en cromatografía analítica. Es aislar. Es como purificar, ¿no? Ajá. ¿Las sustancias o la sustancia? Normalmente una sustancia, ¿no? De una, ajá. En la intención preparativa, usualmente se interesa una sustancia y la demás nos da igual. Pero además queremos una masa relativamente grande. Y eso nos lleva entonces al asunto de que aquí, normalmente en cromatografía analítica meto microlitros. Y normalmente la concentración que llevan esos microlitros es una concentración de miligramos. Y entonces eso nos lleva a problemas severos y pienso que necesito conseguir gramos, kilos de la sustancia, ¿no? Porque entonces tendría que meter muchísimos pequeños, una cantidad extraordinaria para obtener una masa significativa, ¿no? Entonces no es la misma intención, ¿no? ¿Qué hacemos en preparativa entonces? En preparativa, ¿cómo le hacemos? Queremos introducir, pero lo que queremos es que una de ellas salga separada, voy a exagerar aquí, digamos, y las otras no, ¿no? Nos da igual, porque solo queremos a esta, ¿no? Pues nuestra intención es que entre esos dos tiempos, que es cuando empieza a salir y cuando deja de salir, la recuperamos. Pero además, como ven, lo que queremos normalmente es extraer y purificar, ¿no? O sea, más bien recuperar y purificar. Una sustancia, ¿no? Solo una sustancia y queremos una masa considerable. Entonces, normalmente no meto microlitros, meto algo más bien grande. O sea, meto un volumen significativo, ¿no? Porque lo que yo quiero es meter aquí mucha masa, ¿no? Relativamente, ¿no? Eso de mucha masa, siempre relativo, ¿no? Y esto en principio queremos que nos lo dé purificado, ¿no? Noten que la cromatografía aparentemente es la única que logra purificar en un solo paso a la mezcla, ¿no? Normalmente todos los otros procesos lo van haciendo de forma gradual, todos los demás procesos de separación, ¿no? Un poco más puro, un poco más puro, un poco más puro, y así gradualmente hasta que llegamos a algo como la cristalización, ¿no? Que nos deja súper puro. Pero normalmente tenemos que poner un montón de procesos. La cromatografía es algo que puede hacer, en algunos casos, la purificación en un solo paso. ¿Y cómo lo hace? En los dos casos tengo columnas. ¿Qué lo distingue de absorción?
¿Qué hay de diferente ahí con adsorción? Con eso que hemos comentado. ¿Los absorbentes son diferentes en adsorción y en cromatografía? No precisamente. Más que nada, aquí la particularidad sería que podemos manipular bastante, bueno, una mayor amplio de características tanto físicas como químicas para, para ese tipo de absorbente y que se pueda quedar con el soluto de manera conveniente, de una manera conveniente. Entonces, eso que está diciendo tiene que ver con lo que por acá arriba poníamos, o alguien comentaba de selectividad, ¿no? ¿A qué nos referimos que sea selectiva? Pues podría ser aquí considerar, bueno, en cuanto a lo del hecho de absorción, ahí teníamos en cuenta pues el tamaño, ¿no? Que aquí también lo podemos manejar. Pero lo otro también podría ser en cuanto a la carga, en cromatografía de intercambio iónico, o también el grado de interacción entre las moléculas, ya que aquí creo que era cromatografía de interacción hidrofóbica, por ejemplo. Entonces es como explotar más esas cualidades del absorbente para poder ser más selectivo. Ok, entonces en cuanto a lo que leyeron de los absorbentes, la impresión es que son diferentes porque estos tendrían que ser más selectivos que los de absorción. ¿Sí? Podríamos decir que sí. Okay. ¿De qué depende la selectividad? ¿O a qué le llamaremos selectividad? Podría ser que se centran en una característica de la partícula o del componente que queremos purificar y se concentran en ello. Podría ser, por ejemplo, la carga, digamos, ¿no? O algo así, pero ¿qué significaría esto? ¿Cómo que se concentran en eso? Pues por lo que dice, por ejemplo, la carga, que poner una columna de cargas negativas si el compuesto tiene cargas positivas y poder, pues sí, purificarlo más fácil. ¿Y entonces cómo sabría que es más selectivo? Cuando yo tengo una mezcla, mi problema es una mezcla de cosas. Ahí hay algo que yo quiero. Y si digo que quiero que sea selectivo, ¿qué estaría queriendo decir con esto? ¿Cómo vería que es más selectivo para lo que yo quiero? Porque tardaría más tiempo en salir. Implicaría que hay una mayor interacción entre pues, la fase móvil y la fase estacionaria y que la interacción entre estos compuestos es mucho más fuerte. ¿Y eso lo hace más selectivo? Sí, lo vuelve más selectivo hacia el compuesto de interés. Vamos a ver, selectividad, hay una cosa que le llamamos selectividad, desde el punto de vista de ingeniería de proceso en general, que normalmente no la ponemos aquí, pero que la voy a anotar aquí, solo para recordarlo. Normalmente es, si dicen selectividad, es KI sobre KJ, donde las K son la distribución de la sustancia YI sobre XY, YJ sobre XJ. ¿Recuerdan eso? Eso es de flu-flu, literalmente. Entonces, cuando yo digo selectividad, decimos básicamente que, como ven, es comparar el coeficiente de partición de una y otra, ¿no? Y entonces, cuando yo comparo esos coeficientes de partición, básicamente lo que estoy diciendo es cuánto hay en una fase de esa sustancia, de la sustancia Y, contra cuánto hay de esa sustancia en la otra fase, contra cuánto hay de la sustancia J en la fase de Y, contra cuánto hay en la otra fase X, ¿no?
A eso le llamamos selectividad. ¿No puedes Entonces, repetir, profe, por favor? la selectividad, como tal, es eso, literalmente. O sea, recuerdan, esta acá, en el contexto de lo que hemos discutido en el curso, esta acá tendría que ver con, digamos, de la forma más simple, es cómo se distribuye una sustancia, ¿no? YI contra XY. Y entonces eso tiene una cierta curva de equilibrio. Para nosotros eso lo estamos viendo más bien en términos de QI, digamos, contra CI, ¿no? Es una isoterma. ¿Sí? Y entonces, es la pendiente, digamos, o como tal esto, la concentración en una y otra fase, que es concentración en un punto contra concentración en otra, básicamente es como si hiciera una recta así. Si prefiere estar, digamos, en la fase Y, tendría una alta selectividad, bueno, más bien la sustancia, mi sustancia prefiere estar en esa fase, ¿no? Voy a trazar otra sustancia, digamos. Esa es YI y voy a trazar la de J. J puede ser que esté así, por poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo veo las pendientes de esas dos cosas, digamos aquí, esa tiene esa distribución, mientras que la otra tiene esta, ¿no? Pues como ven, la pendiente ahí, esta, bueno, pero no lo olvidé por puesto así exactamente, a ver. Lo que está calculado no es exactamente eso, eso dibujo es como mala idea. Comparo concentración contra concentración, ¿no? Entonces comparo la concentración aquí contra la concentración acá, que básicamente sería como esa pendiente. Y del otro lado hago lo mismo, ¿no? Digamos, estoy comparando esas dos pendientes. Esta es la pendiente de I y esta es la pendiente de J. Pues como ven, la pendiente de I, la sustancia de la I, se distribuye más en Y que en X, ¿no? Tiene mayor pendiente aquí, ¿no? Mientras que la J prefiere estar en la fase X, digamos, donde estoy llamándole X. ¿Sí? Y entonces, desde ese punto de vista, la selectividad es elevada, porque la proporción entre las dos es muy diferente. No importa quién esté arriba y quién esté abajo, lo importante es que esa proporción sea muy diferente, ¿no? Si esa proporción es muy diferente, mi proceso será muy selectivo. Y así como es como lo usamos en general el concepto de selectividad, ¿no? Si llevo eso a cromatografía, en cromatografía, ¿cómo interpretaría esto? Tengo mi sustancia que se distribuye en el sólido y en el líquido. No tengo solo una sustancia. Como ven, tengo varias sustancias. Y entonces estaría pensando que tengo una cierta isoterma para una y alguna otra para la otra, ¿no? ¿Sí? El problema un poco como está puesto así, el asunto, es que, como ven, si las concentraciones se mueven, la forma de la curva puede cambiar, digamos, ¿no? Y en algún punto las cosas se pueden mover, se pueden hacer diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta tiene mayor pendiente que esta, pero después esta tiene un poco mayor pendiente que esta, ¿no? Entonces, sí, si las K son diferentes, puedo suponer que será más fácil separar esas sustancias. Entre más diferentes sean las K, es más fácil de separar, ¿no? Entre más diferentes sean las curvas, serán más fáciles de separar. Pero, en realidad, yo no tengo una concentración constante en el líquido, en el sólido. En realidad tengo una concentración variable, ¿no? Entonces, eso requiere cierto matiz, ¿no? Espero que se vaya moviendo un poco con la columna, porque la concentración se mueve en la columna, ¿no? Como decía Héctor, si una sustancia prefiere estar es más absorbida que otra, digamos, si lo veo solo como si fuera una constante, si el equilibrio fuera lineal y solo fueran Ks, entonces si una se absorbe mucho más que la otra, entonces será muy fácil de separar, digamos, y lo que yo espero en general es que efectivamente salga más tarde la que es más absorbida, ¿no? Pero lo único que requiero yo es que sean significativamente diferentes y entonces será relativamente fácil separarlo, ¿no?
Entre más diferentes, más fácil separar. Y entonces, si pienso en cromatografía, selectividad sería ¿qué? Intentando como redondear esa idea. Espero. ¿Cómo dirían que es la selectividad referida a cromatografía? ¿Qué, Héctor? Pues hace referencia a los factores de retención en este caso, ¿no? Entonces, sería que si una sustancia, si la columna es más selectiva, bajo ciertas condiciones, para una sustancia que otra, ¿cómo se refleja eso? Tiene una mayor o menor retención, ¿no? En este caso. Si los tiempos son significativamente diferentes, los tiempos de retención son significativamente diferentes, entonces, eso nos refleja que estas Ks están siendo diferentes. Y que entonces, la selectividad entre esas dos sustancias es buena y será relativamente fácil de separar, ¿no? Entre más cercanas sean, serán más difíciles de separar, ¿no? ¿Sí? Eso funciona muy bien cuando estoy pensando en que las K son constantes, ¿no? Si las K son constantes, lo puedo pensar así directamente sin ningún problema. Y entonces, eso sería algo particular de la cromatografía respecto a absorción, que la cromatografía es más selectiva que la absorción. ¿Cuándo usamos absorción? ¿Qué tipo de mezcla resuelve absorción? De acuerdo a lo que discutimos en absorción, ¿qué tipo de mezclas hemos resuelto? ¿Qué hay en la mezcla? Colorantes. Más genéricamente, más general. ¿Cuántos componentes en absorción? Cuenten cuántos hemos manejado en absorción. Dos componentes. ¿Qué serían cuáles? ¿El soluto y el disolvente? ¿Solo hay dos componentes? ¿Solo hay soluto y disolvente? ¿Y el sólido? Entonces son al menos tres, ¿no? En general es ternaria o pseudoternaria, ¿no? Esto es con tres componentes o aparentemente algo que puedo considerar que son tres componentes. Cuando digo pseudoternaria, ¿qué quiero decir con esto? En realidad hemos asumido que todas han sido pseudoternarias, porque si solo son tres componentes, si en mi solución yo solo tengo al soluto y al disolvente, pues entonces está prácticamente puro, ¿no? El problema estaba resuelto, ¿no? ¿Por qué querría hacer algo más? Algo diferente de, por ejemplo, intentar cristalizar o flocular, si ya solo tengo dos componentes. En realidad estoy pensando que, aunque no lo decimos explícitamente, que tengo más componentes, ¿no? Y entonces considero que la mezcla es pseudoternaria. Este asunto de que diga que la mezcla es pseudoternaria, ¿qué implica? Que puedo ignorar a los demás componentes. ¿Por qué los podría ignorar? Porque funcionan como uno solo y se pueden separar en conjunto. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde se quedan? Yo tengo mi soluto, lo que me interesa, tengo el disolvente y todos los otros solutos que no me interesan. ¿Dónde se quedaron? En la absorción.
Pues en el solvente, ¿no? Porque solo me interesaba uno. Solo me interesaba uno. Entonces, supusimos que de esa mezcla, solo un soluto se absorbía y los demás, básicamente no. ¿Eso qué significa en términos de selectividad? Que era altamente selectivo para uno solo de los compuestos. Exacto, ¿no? Entonces, ¿quién es más selectivo? O sea, normalmente, de acuerdo a esto, si usamos absorción en ese sentido, estoy suponiendo que todo lo que viene en la mezcla, solo un soluto se está pegando y los demás no. Esto es que él se absorbió, los demás no, porque su constante de partición es extremadamente diferente de los otros, ¿no? Entonces, que el absorbente es muy selectivo hacia lo que yo quiero. Y los otros no. A diferencia de cromatografía, ¿qué pasa en cromatografía? ¿Cuántas cosas tengo en la mezcla? ¿Cuántas cosas tengo en la mezcla? Sustancias. Vean la figurita aquí, ¿no? ¿Cuántas? Pues en realidad bastantes. Bastantes, ¿no? ¿Solo una se pega? No. No. En general, en cromatografía, lo que tenemos son cosas que todas se absorben, se están pegando un poco más o menos. Entonces, cromatografía es menos selectiva. Estoy pensando que es menos selectiva porque no logro quedarme solo con lo que yo quería. ¿Cuántas cosas vienen en la mezcla? Entonces, mi sistema mínimo, digamos, en cromatografía sería ¿cuántas cosas? La fase es móvil, la fase estacionaria y ¿cuántos? Si solo viniera el soluto sería otra vez absorción, o sería una pseudoternaria. Tiene que venir más de un soluto que se absorbe significativamente, ¿no? Entonces, esta más bien es cuaternaria. Ahí sí puede ser exactamente cuaternaria, o pseudocuaternaria o superior, ¿no? Pues absorción la puedo usar cuando mi sistema es la mezcla que me queda. Afortunadamente, cuento con un sistema en el que el soluto que me interesa solo se va a absorber de forma preferente y los demás se van a ir. Y entonces puedo usar absorción, porque ya esa mezcla ternaria la voy a reducir básicamente a binaria, ¿no? Y en cromatografía se van a absorber más de una cosa, entonces no lo puedo resolver igual que en absorción. Es un poco menos selectivo en realidad. ¿Qué hago de diferente en cuanto a la alimentación? ¿Qué ven de diferente en la alimentación? ¿Cómo era nuestra alimentación? ¿Qué hacíamos? Alimentamos. Teníamos un flujo continuo. ¿Mandé? Teníamos un flujo continuo en el lecho, ¿no? Hasta que empieza a resurgir, ¿no? Y ahí detenemos y entonces ahora desorbemos, ¿no? En cromatografía, entonces, lo que hacemos, como ven, es significativamente diferente. Esto es, si yo pienso en la analítica, meto un pequeño volumen y yo veo diferentes picos de la mezcla resuelta, ¿no? Si quiero obtener una masa mayor, entonces meto una gran cantidad de masa, relativamente, no en un pequeño
pulsito, sino en un pulso más grande, y entonces tendré varios picos esperando que bajo las condiciones que lo haga, lo que yo quería salga separado, ¿no? Pero entonces no meto de forma continua, ¿no? Como ves, me alimento más bien de forma discontinua, ¿no? Nuestra alimentación es de pulsos. Y para meter una gran cantidad de masa, hacemos algo que llamamos sobrecarga. Queremos una gran cantidad de masa. ¿Cómo puedo meter mucha masa en cierto volumen? ¿Cómo le hago para meter mucha masa de algo? Yo tengo un cierto volumen que tiene cierta concentración, quiero meter mucha masa. La masa es directamente la concentración por el volumen. Entonces tengo dos opciones, ¿no? O meto un gran volumen o meto mucha concentración, ¿no? Entonces tengo sobrecarga de volumen o sobrecarga de concentración. Literalmente porque mi masa será la concentración de la sustancia por el volumen, ¿no? Yo puedo literalmente meter mucha masa con mucha concentración o con mucho volumen, ¿sí? Y entonces, los absorbentes son diferentes. Los absorbentes de cromatografía aparentemente son menos eficientes para separar la mezcla que los de absorción, pero en realidad depende de la mezcla. O sea, yo puedo usar el absorbente en forma de cromatografía o en forma de absorción, porque en realidad qué tan bueno sea para resolver la mezcla, pues depende en buena medida de la mezcla, ¿no? De qué tan compleja sea la mezcla y qué haya en esa mezcla, ¿no? Entonces, como ven, desde el punto de vista del absorbente, me da igual, yo lo puedo usar en absorción o en cromatografía. De hecho, absorción es una variedad de cromatografía. Curiosamente, el primer proceso en ser desarrollado fue cromatografía, hace como 110 años, 105 años, 115 años, a esas alturas más o menos, a principios del 900, un ruso empezó a separar pigmentos vegetales con un polvo, ¿no? Con polvos. Y entonces ahí apareció la cromatografía. Desarrolló muchas ideas de cromatografía, pero en realidad no se utilizó de forma industrial, solo de forma analítica, y lo que se llevó a la industria fue la forma de cromatografía que llamamos absorción. Absorción en cromatografía, en el concepto de cromatografía le llamamos cromatografía frontal. Cuando alimentamos continuamente, le llamamos cromatografía frontal. Y normalmente cuando hacemos cromatografía preparativa, hacemos normalmente una alimentación de pulsos, ¿no? Y entonces, como ven, no, es básicamente el mismo proceso, literalmente es el mismo proceso. Los problemas que resolvimos, por ejemplo, de absorción de un anticuerpo o de colorante pueden ser considerados cromatografía en realidad. ¿Dudas? Ok, si no, entonces lo que nosotros queremos finalmente es resolver la mezcla de forma preparativa. Esto es recuperar mucho de la sustancia limpia. Las otras no me importa si se separan o no, pero yo quiero que esa se separe. Y espero tener suerte al respecto, ¿no? ¿Cómo sé o por qué es esto de que los tiempos de retención de las sustancias son característicos de la sustancia? ¿De dónde viene? ¿Alguna idea? En realidad ya tenemos elementos y por eso lo pregunto, ¿eh? O sea, los tiempos de retención. ¿De qué dependen los tiempos de retención?
En absorción teníamos tiempos de retención, ¿no? ¿De qué depende ese tiempo de retención de la sustancia? ¿Se acuerdan? Según el modelo ideal, los tiempos se asocian con la isoterma que tiene que ver con la selectividad, de acuerdo a lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Si yo pienso en los tiempos de retención, el tiempo de retención ideal, digamos, ¿qué pasa en ese caso? El tiempo de retención de la sustancia, que lo puedo poner como TC, es igual a ¿qué? Es el tiempo de cada concentración era igual a ¿qué? Todas las concentraciones en este caso bajan igual porque la isoterma es lineal, ¿recuerdan? Y era igual a ¿qué? La fórmula. Teta H, 1 más 1 menos epsilon K, ¿no? ¿Esto funciona solo para absorción? No, funciona también para desorción. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay en ese sentido cuando yo estoy alimentando aquí, digamos, absorbo hasta TR y luego desorbo? Pero las ecuaciones, en realidad las usamos, sí, funcionaban de forma indistinta, ¿no? Esto es, aunque las hubiéramos desarrollado para absorción, si aplicaban en desorción, las aplicábamos directamente, ¿no? Entonces funcionan tanto para absorción como desorción. Solo que aquí, digamos, la idea era que alimentábamos bajo ciertas condiciones y desorbíamos bajo otras. Cuando pienso en cromatografía, normalmente yo meto un pulso y muy probablemente trabajo con el mismo disolvente. La fase móvil, probablemente que utilizo para mover al pico, es la misma. Entonces es como si yo absorbiera y desorbiera, ¿no? Como ven, básicamente esto de absorción, sería como ver un pulso extremadamente largo. Tan largo que cuando empieza a salir la sustancia, no he terminado de meter, o apenas estoy terminando de meter el pulso, ¿no? Pero justo después empiezo a meter disolvente para eluirlo. Eso es lo que hicimos, ¿no? En absorción. Lo único que hago en cromatografía preparativa es hacer que ese pulso sea mucho más pequeño, de forma que cuando salga, en realidad ya haya absorbido o desorbido. Lo que se va moviendo a lo largo de la columna son los pulsos. Y entonces yo espero que se muevan así, ¿no? Esto es, estoy absorbiendo y desorbiendo las sustancias de forma continua. Entonces, cuando lo veo así, esto funciona tanto para absorción y desorción. Si hay más de una sustancia, entonces podemos decir que el tiempo de la sustancia J será igual al tiempo hidráulico 1 más 1 menos epsilon K, la K de la sustancia J, un poco como estaba poniendo en el asunto de la selectividad, ¿no? Y entonces, como ven, el tiempo yo lo puedo asociar con la sustancia porque supongo que la constante de partición de la sustancia es diferente. Y entonces, si la constante de partición de la sustancia es diferente, el tiempo será diferente, ¿no? Porque todo esto es en general igual para las sustancias. Lo único que las distingue es esto. Entonces, si la K es diferente, el tiempo será diferente, y si regreso a cromatografía analítica, entonces funciona de forma
muy característica, ¿no? Cada tiempo está asociado con una sustancia por la K, ¿no? Pero para eso, en cromatografía analítica necesito, para hacer esa asociación tan perfecta, necesito que esta K sea efectivamente constante. Esto es lo que me refería un poco con esa pequeña sutileza en el sentido de la selectividad, ¿no? Si es una línea recta, entonces esta K, y es constante además, o sea, no es afectada por las demás sustancias, esta K funcionará bien y no pasará nada, ¿no? Esto es, la K de una sustancia le da igual lo que haga la otra sustancia, y entonces los tiempos son característicos. Cada sustancia sale a su tiempo. Pero para eso necesito entonces que el equilibrio sea lineal. ¿Qué pasa cuando tengo más de una sustancia en el sentido del equilibrio? ¿Cómo es el equilibrio? Si yo tengo más de una sustancia que se distribuye entre la fase móvil y la fase estacionaria, o entre mi disolvente y mi absorbente, normalmente eso lo hemos visto como en absorción, como esto, ¿no? Como ya que habíamos puesto Q, digamos, de A, contra C de A, y probablemente me da una curva azul, así. Pero ahí, en realidad, como dijimos antes, pusimos que era a cierta condición de presión, temperatura y composición, ¿no? Esa es la isoterma de la sustancia pura. Pero ¿qué pasa con las demás sustancias? Si hay más de una sustancia, ¿qué pasa? ¿La isoterma se queda igual? Y tiene que ver con lo que alguien decía, que era el asunto de los sitios activos y el no se satura completamente. Y solución más diluida. Si yo tengo en mi mezcla más de una sustancia que se pueden absorber, ¿se absorberán igual cuando están solitas, digamos, cuando solo se absorbe una de forma selectiva y las otras no, que cuando se absorben las dos? ¿Qué dicen? ¿Qué les dice su intuición? Pues que habrá unas que se absorban con mayor o menor proporción, ¿no? Sí. La pregunta es si que se absorban en mayor o menor proporción le da igual que esté o no la otra sustancia. Se refiere si eso podría afectar a la, por decirlo así, a la absorción de la sustancia principal, por así decirlo. Por así decirlo. ¿Sí? Yo tengo dos sustancias, A y B, y las quiero separar. ¿La absorción de A no es afectada por la absorción de B? ¿O sí? ¿O por qué lo sería? ¿Qué dice su intuición? Pues es que ahí involucraríamos tener, o sea, que el absorbente que se está ocupando para la sustancia B no se está ocupando para la sustancia A. Entonces sí la afectaría, ¿no? Sí, no, si los dos se absorben, esta es la sustancia, la absorción de la sustancia, ¿no? ¿Qué nos indica esta cosa por acá? Si eso es si fuera una isoterma de Langmuir, que alcanza una concentración máxima en el absorbente, ¿no? Aunque yo aumente CA, ya no sube de esa concentración del absorbente. Ahí podríamos decir que se saturó, entre comillas, el absorbente para esa sustancia, ¿no? ¿Qué pasa con otra sustancia? O sea, pongamos que yo tengo otra sustancia, una sustancia B, y que hace algo así. Entonces, vean las dos, ¿no? Aquí la idea es que si solo está A, cuando llega aquí, ya se saturó, entre comillas, el absorbente. Ya alcanzó el valor máximo de A. Si le pongo B, cuando está a estas concentraciones, ya alcanzó la concentración máxima de B que puede tener.
imaginemos que las dos las tenemos una concentración alta, entonces A va a intentar alcanzar esta concentración y B va a intentar alcanzar esa concentración. ¿Será posible? Suena que no, ¿no? ¿Por qué no? Porque si esto nos está reflejando la superficie disponible de absorción, o algo del estilo, la superficie disponible, el número de sitios disponibles para absorción, pues entonces las dos se van a pelear por esos lugares, ¿no? Es como el metro, ¿no? El metro tiene un número finito de lugares y cuando hay mucha gente, la gente se pelea por esos lugares, ¿no? ¿Eh? Entonces, si el número de lugares es finito o es mucho más pequeño, digamos, comparado con la concentración de las cosas, las sustancias se van a pelear, ¿no? Habrá competencia, ¿no? Puede haber competencia entre las sustancias, ¿no? Por el absorbente. A menos que, ¿qué? A menos que la concentración sea muy bajita. Si la concentración es muy bajita, entonces estoy lejos de esta aparente saturación y entonces a concentraciones suficientemente bajas, ¿qué pasa? Pues no hay competencia, porque hay suficiente lugar para todo el mundo, ¿no? Si la concentración es suficientemente baja. Pero además, a concentraciones suficientemente bajas, el equilibrio es básicamente lineal. Y entonces mi problema lo puedo ver como en dos extremos, digamos, ¿no? Mi problema de absorción multicomponente, que es cromatografía. A altas concentraciones o a concentraciones relativamente altas, yo puedo tener problemas de competencia y el equilibrio es no lineal, porque ahí estoy manejando concentraciones en las que si el equilibrio es no lineal, efectivamente, pues se nota significativamente, ¿no? Pero si la concentración es baja de las sustancias, entonces hay suficiente lugar para todo el mundo, la competencia desaparece y el equilibrio es básicamente lineal. ¿Qué pasa en cromatografía analítica? En cromatografía analítica metemos un volumen muy pequeñito. Entonces, ese volumen pequeñito trae una masa muy pequeñita. Trae una masa muy pequeñita y como trae una masa muy pequeñita, pues entonces mi concentración, aunque estuviera relativamente alta, se va a diluir rápidamente y va a llegar a concentraciones bajas. Y entonces, mi proceso va a ocurrir básicamente de forma lineal, ¿no? En realidad, normalmente lo que hacemos en cromatografía analítica es llevar al problema a un problema multicomponente, pero con isotermas independientes y lineales. Y entonces, en esas condiciones, esto funciona súper bien, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas ahí con respecto a qué hacemos en cromatografía analítica? ¿No, verdad? No, profesor. ¿Qué hacemos en cromatografía preparativa? Entonces, si queremos meter una gran masa, yo necesito hacer una sobrecarga de volumen o sobrecarga de concentración. Si hago una sobrecarga de concentración, voy a tener más problemas, porque si tengo una sobrecarga de concentración, amplificaré esos efectos, ¿no? En general lo llamamos los efectos no lineales, ¿no? La no linealidad de las isotermas y la competencia entre las sustancias. Y entonces, normalmente, si yo hago sobrecarga de concentración, tendré problemas por aquí. Alternativamente, puedo hacer sobrecarga de volumen. Si hago sobrecarga de volumen, puedo manejar concentraciones relativamente bajas, que entonces me eliminen la competencia y me hagan que el equilibrio sea básicamente lineal. ¿Cuál es la desventaja? ¿O cuál es la ventaja de uno y la desventaja del otro? ¿Qué dirían que tiene de ventaja hacer sobrecarga de concentración? O al revés, ¿qué tiene de ventaja hacer sobrecarga de volumen con una concentración baja?
Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso de que se recurra a la sobrecarga de concentración, ¿esto podría llevar a la degradación de la fase? ¿Por qué? ¿Por qué te ¿Porque suena? existe una gran cantidad de interacciones químicas con ella? No, a menos que fuera o sea, que fuera una sustancia muy reactiva o algo así, ¿no? Si fuera una Ujú. sustancia muy reactiva, como siempre, entre más aumentas la concentración, aumentas la actividad de la sustancia y entonces aumenta su reactividad, ¿no? Normalmente. Pero pero si no, ¿no? O sea, nada más se absorbe más, se absorbe menos, pues, pero no afecta, ¿no? Normalmente. Ok. Y en este caso, igual lo que usted comenta de la concentración y de que afectan con el otro, ¿se refiere a la resolución que tiene la cromatografía? Ah, ¿A la diferencia entre cada uno de los picos? y a ver, ¿a qué le llamamos resolución en cromatografía? Pues a la diferenciación que existe entre cada uno de los picos, ¿no? Se pueden diferenciar de manera, pues, que podemos caracterizar uno de otro, ¿no? Ajá. Y pues en Esto es, cambio, ujú. ajá, no, sí, 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 sí. Esto es, podemos distinguir precisamente dónde empieza la sustancia y dónde acaba la sustancia, ¿no? Si puedo distinguir precisamente dónde empieza y dónde acaba la sustancia, tengo una buena resolución, ¿no? Ujú. Y no, por ejemplo, de los picos que yo dibujé, estos picos tienen buena resolución. Estos dos, no, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, si logro separar bien a los picos, tengo buena resolución, si no, no. Um, Normalmente, desde el punto de vista analítico, yo esperaría que toda la mezcla fuera perfectamente resuelta, entonces que la resolución fuera buena para todas las sustancias, ¿no? No es normalmente el caso necesariamente, o sea, puede tener picos como estos, donde la resolución no es tan buena y entonces tendré más errores a la hora de intentar estimar la concentración. No necesariamente en la identificación, pero sí en la estimación de la concentración, porque no queda claro cómo está la forma de los picos allá abajo, ¿no? Pero desde el punto de vista de cromatografía preparativa, yo solo necesito buena resolución para una sustancia, no para las otras. Entonces, esto que solo necesito resolución para una sustancia, pues básicamente es que esa sustancia es la única que me interesa que salga pura, ¿no? Ujú. Sea como sea que le haga en el sentido de que yo alimente con sobrecarga de volumen o sobrecarga de concentración. ¿Sí? ok, profesor, sí, muchas gracias. Y entonces, ¿qué dirían que tiene de ventaja ser una u otra? O sea, si yo sobrecargo por volumen, ¿qué tiene de ventaja contra sobrecargar contra concentración y viceversa? Pues en la de volumen, como decía, no se va, bueno, no van a competir por el sólido Ujú. y va ¿Ok? a ser lineal. Y presumiblemente será lineal, ¿no? No tendré competencia y probablemente tendré linealidad. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues que podré recuperar más soluto de ambas sustancias. ¿Por qué podría recuperar más soluto de ambas sustancias? Recuerden, siempre es el asunto de por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Daniela? ¿Qué te sugiere eso? Porque no se va a saturar el soluto tan rápido y digamos que va a tener pues una absorción, digamos que similar entre ambas sustancias. Pero si no se satura, ¿tienes más sustancia? ¿Más soluto? No. Bueno, que no, ¿no? Si no se satura, digamos, um, si estás de este lado, ¿qué sugiere eso? Si estás en las concentraciones bajas, la Q que alcanzas en el sólido está dejando espacios, ¿no?
Entonces sugiere que si yo quiero meter una gran masa, tendré que meter una gran sobrecarga de volumen para obtener una gran masa, ¿no? La ventaja es que, efectivamente, no hay competencia, son lineales. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué es una ventaja? ¿No? ¿Nadie? Si voy al otro lado, a la concentración elevada, la sobrecarga de concentración, ¿qué ventaja tiene la sobrecarga de concentración? ¿Tiene como desventaja? Pues lo que el otro tiene de ventaja, ¿no? Aquí tengo competencia y tengo equilibrio no lineal. Eso me va a dificultar el análisis, en realidad. ¿Qué tiene de ventaja? Que se aprovecha la mayor parte de la partícula. Exacto. Que ahí aprovecho mejor el absorbente, ¿no? Entonces, esto hace más o menos evidente que si yo estoy pensando en costos, idealmente tendría que balancear un poco entre las dos cosas, ¿no? Esto es mucho más fácil el análisis de los procesos lineales, de hacer sobrecarga por volumen, porque entonces lo mando a lineal y las extremas son independientes, pero estoy dejando un montón de absorbente limpio. Desde el punto de vista de absorción, digamos, ¿recuerdan? La fracción utilizada sería muy pequeña, ¿no? Extremadamente pequeña. Porque necesito que nunca compitan. Y para eso entonces tiene que haber espacio todo el tiempo. La única forma de lograr eso es teniendo mucho espacio. Mucho absorbente contra la cantidad absoluta que se tiene que absorber, ¿no? Pero entonces estoy pagando por algo que no estoy usando estrictamente, ¿no? Si lo llevo a sobrecarga de concentración, entonces voy a aprovechar mejor el absorbente, y si este es un absorbente particularmente caro, me saldrá más barato el proceso. Pero el análisis es mucho más complicado. Entonces, normalmente, dada esta, la mayor parte de los procesos industriales utilizan sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque las matemáticas involucradas en sobrecarga de concentración no nos quedan muy claras en el sentido de que no tenemos soluciones analíticas buenas para esos casos, excepto algunos extremos, que probablemente comentemos, no hay tiempo de comentar, y entonces tenemos que recurrir a métodos numéricos, ¿no? Que pueden ser intensivos. Y aún así puede ser que la mezcla no se logre resolver, ¿no? Entonces, esto es mucho más complicado matemáticamente. Y esto es mucho más fácil desde el punto de vista de análisis y matemáticas, pero sale más caro porque pagamos por cosas que no usamos. Pero curiosamente, como parecería que le tenemos más miedo a las matemáticas que a perder dinero, y entonces casi todo está centrado acá, ¿no? Actualmente. Porque es mucho más fácil de entender. Y cuando le preguntan a la gente que vende cromatógrafos a niveles analíticos o preparativos, en general les dice que básicamente trabajan cosas así, ¿no? De lo simple, lo fácil. ¿Dudas? Entonces, si pensamos en eso, podemos empezar a atacar un poco, claro, lo que distinguiremos más, ¿no? Podemos hacer cromatografía preparativa, lineal ideal, por ejemplo. Bueno, como título, ¿no? Con mayúsculas. Entonces, dentro que preguntaba de los tipos de cromatografía son como latosos porque son unos nombres como si fueran de la realeza, ¿no? O sea, puedo tener cromatografía preparativa, lineal, ideal, de fase reversa y un montón de cosas, ¿no? O sea, tienen muchos apellidos, digamos, la cromatografía, ¿no? Entonces, pueden pegar un montón para intentar describir exactamente qué están haciendo en esa cromatografía, ¿no? Isocrática, dilución, no sé, seguramente se encontraron con un montón de apellidos en su revisión, y todo tiene que ver para especificar qué estamos haciendo, ¿no? Nosotros podemos pensar entonces en un primer nivel, en la cromatografía preparativa lineal ideal, recuperando estas dos ideas, ¿no? A bajas concentraciones todo es, no hay competencia, y el equilibrio lineal, y en esas condiciones, entonces,
yo puedo recuperar esta ecuación, ¿no? A bajas concentraciones, el equilibrio es lineal e independiente para las sustancias de manera que si no hay dispersión cinética, lo cual es falso, claro, pero es por el modelo, ¿no? Ni dinámica, el tiempo de cada sustancia lo puedo asociar con la ecuación, la misma que utilizaremos en cromatografía analítica, aunque eso en realidad jamás lo discuten en cromatografía analítica. Pero es una teoría muy fácil en realidad, cromatografía analítica, ¿no? Siempre puedo asociarlo así. De hecho, la cromatografía analítica la puedo utilizar como una forma para encontrar el equilibrio, ¿no? También. Entonces puedo utilizar eso. Y con esto entonces mi problema se vuelve muy simple. Porque entonces puedo ver mi problema como algo así, ¿no? Puedo... decir, esto es Z, es la longitud de la columna, entre 0 y ZB. Y entonces, en Z0, contra el tiempo, nosotros hacemos una sobrecarga de volumen, introducimos un pulso. Y ese pulso tiene a las diferentes sustancias. Las diferentes sustancias van a moverse a lo largo del lecho. El tiempo de cada sustancia es característico o, recuerdan, de forma idéntica, puedo ponerlo, bueno, análoga, en términos de velocidad. Las velocidades son características. La velocidad es posición contra tiempo. Posición contra tiempo. Entonces, básicamente lo que decimos con esto es que la pendiente que trazará este pulso para cada sustancia será diferente, dependiendo de lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, imaginemos que tengo 3 sustancias. Probablemente una tiene esa pendiente. La otra tiene esa pendiente. Ah, se me sale muy diferente. Y pongamos una más, ¿no? Me falta verde. Entonces, la pendiente de esas rectas que estoy trazando ahí es la velocidad de las sustancias, ¿no? La velocidad, como ven, esto es del frente, la velocidad en el frente y la velocidad de la cola. Como no hay dispersión de ningún tipo en este caso, el pulso se mantiene y lo que sale al final es exactamente lo que entró en términos de que vuelvo a obtener el pulso. Solo que ahora lo que veo es el pulso para cada sustancia, ¿no? Como ven, es bastante simple, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo espero que salga es algo así. ¿De qué depende que salga algo así? Pues depende en realidad de que la longitud del lecho, como ven, si yo hago un lecho más pequeño, por ejemplo, si cortara el lecho hasta esta altura, aquí no se ha resuelto la mezcla, ¿no? La única que está separado de las 4, perdón, es la naranja. Las otras están encimadas todavía, ¿no? No se han resuelto. Evidentemente, entre más pequeño el lecho, menos resuelta está la mezcla, ¿no? A estas alturas nada se ha resuelto, ¿no? Todas están
lo que estaría viendo sería como un gran pulso, ¿no? ¿Sí? Entonces depende de la longitud, pero también depende del tamaño del pulso, ¿no? Si yo meto un pulso muy grande, entonces estas cosas, como ven, no se habrán resuelto a esa altura todavía, ¿no? Pero si meto un pulso más pequeño, entonces se habrán separado bastante más. Esta separación entre ellas es lo que comentaba Héctor, me parece que era respecto a la resolución, ¿no? Yo normalmente solo me interesa que una de ellas se resuelva, las otras no. Entonces, si yo pensara en que quiero recuperar de esta mezcla, por ejemplo, a la verde, si lo que me interesa en esta mezcla es la verde, noten que no es la que tiene más afinidad a la columna. Puede ser cualquiera de ellas. Esta tiene más afinidad a la columna, porque es la que tardó más en salir, ¿no? Esta tiene menos afinidad, pero lo que me interesa está en una afinidad intermedia. Lo único que necesito yo es que haya espacio de maniobra, ¿no? Que las K sean suficientemente diferentes como para que no salgan retenidos en tiempos extremadamente cercanos. Y entonces, ¿cómo definiríamos esto? Si esto es que en el tiempo cero no estaba alimentando nada y alimento un pulso hasta algo que le llamo el tiempo de pulso, ¿de qué tamaño puede ser ese tiempo de pulso? ¿Cuánto tiempo tarda en salir la sustancia roja? La sustancia roja, pues tarda el tiempo de esa sustancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo después sale esa sustancia roja? Pues si el pulso duró P, pues entonces sale en T1 más TP, ¿no? Como ven, solo es un desplazamiento temporal, ¿no? Y así para los demás, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? O sea, ¿cómo tendría que decir yo para que obtuviera a la verde pura? ¿De qué tamaño podría meter el pulso? ¿Qué dicen? ¿No es más o menos evidente ahí? ¿Quién? Las dos sustancias, de acuerdo a mi dibujo, ¿serían igualmente probables de contaminar a la verde? ¿O una es más probable? ¿O las tres son igualmente probables de contaminar? ¿Quién contaminará más? ¿La roja, la azul o la naranja? ¿La azul? ¿Por qué? Porque están más cerca, ¿no? Así de simple, ¿no? Porque está más cerca. Y entonces, mi mezcla más difícil será entre la verde y la azul. ¿De qué tamaño de pulso? ¿Qué tamaño de pulso puedo meter? Pensando en que se mantienen exactamente los pulsos de forma ideal. Pues el pulso que quepa ahí. ¿Cuál pulso cabría ahí? La diferencia entre qué y qué. T3 y T1 más TP. No escribí el otro, digamos, T1 es el rojo, T2 es el verde y T3 es el azul, ¿no? ¿Qué diferencia sería? La cola del verde será T2 más TP. Ese es el que eventualmente podría ser contaminado por el frente del azul, ¿no? Entonces, yo quiero que la cola del verde coincida, cuando mucho, como un límite, con el frente del azul. Entonces, básicamente eso significaría que el tiempo de la sustancia 2 más el tiempo de pulso fuera igual al tiempo de la sustancia 3, ¿no? Y entonces el tiempo de pulso, literalmente, como ven, solo es la diferencia de T3 menos T2, ¿no? Que se ve en la figura, ¿no? Solo necesito que quepa, el pulso que quepa en ese espacio, es la diferencia entre T3 menos T2. Así de fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, el martes continuamos discutiendo con esto, ¿no? En realidad, ya abordaremos directamente un ejercicio en matemática, ¿no?
haré una explicación adicional, pues, pero será básicamente eso ya, ¿no? Entonces nos vemos el martes. Ok, profe, ¿Vale? gracias. Vale. Muchas gracias, profe. Gracias. Fin de semana. Entonces, Gracias. Hasta luego, bye. profe.